El relato de Deuteronomio, de la segunda ley, que estamos repasando el testamento de Moisés, nos muestra la actitud que tiene que tener el pueblo elegido, Dios que no retira su alianza, y entonces el pueblo que le tiene que temer, el temor reverencial, la relación de hijos, no un temor de miedo, sino un temor de preocupación por no desagradar o por no estar a la altura de todo lo que el Señor le ha dado a ese pueblo. Escuchar, seguir, amar, son verbos que de alguna manera crean un vínculo real, y como va a decir Pablo, que el amor y la fidelidad del Señor por el pueblo de la antigua alianza no claudica, no se termina. El pueblo queda con libertad de aceptar a Jesús o no, pero Dios sigue con su promesa firme, porque el amor y la misericordia del Señor son para siempre, no es por un rato. Entonces es muy lindo también que nosotros meditemos en ese sentido que tenemos que tener de pertenencia al cuerpo de la Iglesia, que es en definitiva la pertenencia al Dios de la alianza, al Dios del Antiguo y el Nuevo Testamento, que siempre tiene un sí para nosotros, tiene una palabra de amor, de misericordia, de plenitud y de realización. Y Jesús se incorpora a ese pueblo, quiere a ese pueblo, tiene las costumbres de ese pueblo que aprendió de su familia desde que lo presentan, y que tiene que ofrecer por su rescate el sacrificio de los pobres, un par de pichones de paloma. Y ahora este tema del impuesto. Recordemos que no era el impuesto al Imperio Romano, como claramente dice el texto, es el impuesto del templo, era un impuesto religioso de la época de Nehemías. Nehemías gobernó la Galilea más o menos del 445 al 433 a.C., y los judíos mayores de 20 años pagaban 2 denarios o 2 dracmas. Hay un pequeño hecho milagroso para reafirmar también la idea que le da Pedro de que él no tenía que pagar el impuesto, porque precisamente del templo, de la casa de su padre, él era el hijo, no tenía que pagar, y entonces milagrosamente Pedro pesca este pez que en la boca tenía el estáter, esa moneda de plata que valía por 4 denarios para Jesús y para Pedro. Jesús nos enseña también a respetar lo civil, dad al César lo que es del César, nos enseña a integrarnos, a querer, a valorar la sociedad, como también aprendieron los santos. Por ejemplo, la carta de Ogneto dice: nosotros no nos distinguimos en nada de los otros, solo que no cruzamos los límites y no exponemos a los niños, nos despedimos a las mujeres. Es decir, solamente el cristiano, el que tiene fe, se tiene que distinguir por las obras de amor, de misericordia, en el fondo el ideal de los hechos de los apóstoles, miren cómo se aman. Y hoy estamos recordando a Edith Stein en el mundo, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, que desde el 1999 también Juan Pablo II la puso como patrona de Europa. Recordemos que Europa tiene 3 patronos y 3 patronas. Y Teresa Benedicta de la Cruz se identificó también con su pueblo, con el pueblo judío, por eso no quiso tomar un atajo y salvarse de esa deportación que la llevó a 2 centros de detención en Holanda y finalmente a Auschwitz, donde ofreció su vida un 9 de agosto como hoy, que le dijeron que se iban a bañar y la llevaron a la cámara de gas. Y luego la cremaron y la tiraron por un campo que uno va a ver ahí lleno de cruces, ¿no es cierto? El tema de su identificación con su pueblo, identificación con su mundo. Recordemos que fue una mujer atea, fue una mujer pionera, que fue asistente de Husserl, del filósofo alemán, y fue la primera mujer en Alemania que se graduó, que defendió una tesis en filosofía. Fue hija de su tiempo. Hija de su tiempo no para conquistar valores y decir aquí estoy, sino con esa obra inacabada, porque en definitiva es expresión de su vida, y nuestra vida siempre está inacabada porque está en las manos de Dios, que es precisamente el librito que estaba escribiendo, Scientia Crucis, la ciencia de la cruz. Y dice, uno no puede aprender la ciencia de la cruz si no experimenta de verdad el sufrimiento.
Y el sufrimiento no es solo dolor sentir, el sufrimiento es entrega, el sufrimiento es desarmarse, deshacerse por el otro. El sufrimiento, en definitiva, es amor. La raíz griega de la palabra amor, agape, que es el amor desinteresado, el amor que no busca nada para sí, comparte etimología con agonía. Así que le vamos a pedir al Señor en este día que por la lectura de la feria y también por el ejemplo de la vida de esta santa nos muestra a identificarnos con nuestro mundo, con nuestro tiempo, no para mimetizarnos y salvarnos, sino para entregarnos realmente y para hacer la diferencia de aquellos que temen a Dios, que lo escuchan, que lo siguen y fundamentalmente que interrelacionan con Él en el amor y con los demás. Que así sea.